Pastor, lo voy a hacer anfitrión. Ahí está. Ok. La palabra es suya. Ok, hermano. Bueno, buenas tardes, hermanos, pastores, Dios les bendiga. Eh, Vamos a comenzar esta clase en la cual estuvimos la semana anterior hablando. Esta clase tenía que ver con psicología y consejería pastoral. Ya desde ese punto tratamos de explicar cómo fue el desarrollo de la psicología, tratamos de asentar las bases respecto eh, a, a cómo se fue fundamentando en el tiempo esta ciencia. También estuvimos viendo por qué se dio el quiebre de la iglesia de no creer en la psicología o en la ciencia. Los vimos con argumento histórico de lo que sucedió. Así es que eh, más o menos a grandes rasgos es eso. No vamos a profundizar mayormente en lo que es la psicología en sí, pero sí vamos a adentrarnos a lo que nosotros, le voy a compartir aquí el PPT. eh, ¿Me confirman si se ve bien, por favor? ¿Se ve bien? ¿La ven ustedes? Eh, Se Yo ve la un veo bien. poco chico, pero algo se ve. Ya, pero usted está en un teléfono En teléfono o en estoy un yo, computador. teléfono. Ah, ya, por eso, claro. Bueno, Se eh, ve. entonces empezamos con esta clase. ¿Por qué tantos creyentes están emocionalmente mal? Ya, desde acá empezamos a hacer esta reflexión. ¿Qué sucede con la parte emocional en el creyente? Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con un abanico de situaciones, complejidades que está dentro de la iglesia. Eh, en Juan capítulo 10, versículo 10, eh, el Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acá se muestran características de lo que tiene que ver cómo opera la tiniebla. Y cuando hablamos de cómo opera la tiniebla desde la fuente, estamos hablando que la tiniebla viene a hurtar ¿qué? Viene a hurtar la paz, viene a matar todo lo que tiene que ver con la fe nuestra y viene a destruir las familias. Nosotros debemos entender que dentro de lo que es la sociedad, el núcleo más importante es la familia. No son las empresas, no son los gobiernos, no son los poderes políticos, sino que lo más importante en una sociedad es el núcleo familiar. Es por este motivo que el diablo ataca la familia. Por eso que cuando nosotros el otro día hablábamos un poco de psicología, de lo que era la parte sistémica que hablaba, como una forma de trabajo, es aplicable hoy día a verlo desde el punto de vista de la escritura, que sí, cuando el diablo o las tinieblas daña a una persona, va a ir generando y va a ir causando un efecto en los demás. Ya nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en la vida cristiana que Satanás va a atacarnos y muchas veces lo va a hacer de forma indirecta. Va a atacar a aquellos que tal vez no están bien espiritualmente, ya sean cristianos o no cristianos, y los va a atacar porque sabe que nos va a afectar a nosotros.
¿ya? Entonces él va a buscar la estrategia. La tiniebla eh, tiene una forma sabia desde lo que es la sabiduría diabólica para atacarnos y va a buscar la manera. Entonces, hoy día el problema lo tenemos en el área emocional. El otro día hablábamos de espíritu, alma y cuerpo, y es acá donde en el alma se empieza a desarrollar eh, esta problemática respecto eh, cómo nos va a afectar eh, las diferentes situaciones que vivamos. En Hebreos 10, capítulo 22, ya en Hebreos 10, capítulo 22, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y acá en el libro de Hebreos habla de varios conceptos que no podemos por temas de tiempo profundizarlo, pero habla de santificación, ¿ya? Eh, habla de santificación, habla de la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿ya? Habla de un corazón sincero, habla de una certidumbre de fe, habla de corazones purificados de la mala conciencia, ¿ya? Y habla de cuerpos lavados por agua pura. Entonces está hablando de todo lo que tiene que ver con aquello que el cristiano, el creyente, debe ir santificando su vida, ¿ya? Porque es de la manera en la cual nosotros podemos ir teniendo victoria en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que ir comprendiendo que cuando nosotros recibimos iluminación en nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios, nos trae luz y nos trae claridad para que nosotros podamos entender cuál es el plan y cómo Dios nos enseña a tener victoria frente a determinadas circunstancias o situaciones en la vida. Eh, Pregunto, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Seguimos. Lucas 4 del 17 al 20 dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Acá lo que es este texto, este va a ser el texto áureo que vamos a tener siempre en consideración para todo lo que tiene que ver con la consejería, porque tiene que ver con esa sanidad interior. Y desde acá nosotros nos encontramos con este texto maravilloso que el Señor Jesucristo toma de ahí del libro de Isaías, lo lee y después habla que se cumple esa palabra con él. Y empieza diciendo él que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿ya? Y acá empieza a hablar de lo que el Espíritu Santo hace sobre su vida y cómo después ese espíritu es el que nos habla a nosotros para que tengamos esa vida espiritual, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo, ser sal, ser luz, etcétera. Él dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eh, Ahí en Mateo capítulo 5, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas,
y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bueno que nosotros podamos entender los contextos bíblicos donde se desarrolla la historia bíblica. La palabra pobre, que en griego es topchos, esa palabra pobre, eh, cuando nosotros hacemos una relación con el pobre de hoy día, no tiene ninguna similitud. Porque hoy día, si nosotros hablamos de pobres, nosotros vamos a una casa de una persona pobre y va a encontrar usted, no sé, un televisor grande, un equipo de música grande, va a encontrar bicicleta, va a encontrar muchas cosas, pero está catalogado como gente pobre. Cuando nosotros hablamos en el contexto bíblico, cuando está hablando que el Señor viene a dar buenas nuevas a los pobres, o en Mateo, como estaba citando recién, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de ese tiempo era aquel que tenía alguna dificultad grave física. Era un lisiado, era un ciego, era una persona que no podía valerse por sí misma, ¿ya? Era una persona que necesitaba de la misericordia de otro. Entonces, esa persona lisiada, ¿qué es lo que hacía? Se ponía en la puerta de su hogar y esperaba que la misericordia de algún vecino lo tomara y lo pusiera fuera de una sinagoga o en una plaza a pedir limosna. Cuando vemos que ese hombre necesitaba de la misericordia de otro, ahora nosotros podemos entender cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está planteando acá está diciendo que es bienaventurado el hombre que reconoce que por sí mismo no puede salvarse, que reconoce que esta vida sin alguien que haga misericordia no puede moverse por sí mismo, necesita de la misericordia de otro. Entonces, esa misericordia que necesita, Dios ve cuando esa persona dice, Señor, te necesito, necesito de tu ayuda, necesito que tú me des la mano para que yo pueda salir de esto, necesito, estoy en una vida de pecado, necesito tu ayuda, yo no puedo, yo he intentado muchas veces y no lo puedo lograr. Y es ahí cuando se cumple esa palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué motivo? Porque el Señor, eso es lo que espera del corazón del hombre. Hay hombres que dicen, no me interesa ir a la iglesia, no tengo necesidad de ir a la iglesia, no consumo alcohol, no consumo droga, soy una persona relativamente tranquilo, por lo tanto yo no necesito de Dios. Pero aquel que se siente pobre espiritualmente, aquel que se siente que está impedido de moverse en esta vida, de seguir en esta vida, aquel que se siente ciego, que no sabe hacia dónde va y reconoce que el Señor es el único que lo puede ayudar, Dios es de forma inmediata donde Él se mueve para ayudar a aquel corazón. Eh, Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y acá nosotros nos encontramos con una realidad en la iglesia que de alguna manera todos llegamos con un corazón quebrantado. Todos de alguna manera llegamos con un corazón quebrantado. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que entender que el corazón quebrantado de por sí es quebrantado por alguien cercano. Casi nunca el corazón es quebrantado por personas lejanas. Los quebrantos del corazón tienen que ver con personas cercanas, del núcleo que lo rodea. O sea, muchos corazones de personas llegan quebrantados porque el papá o la mamá o el hermano, pero alguien muy cercano, fracturó la relación y le dañó de alguna manera. Entonces, ese quebrantamiento que viene en el corazón es aquel que Dios puede tratar. Es por eso que, como decíamos, la psicología puede hacer un análisis, puede hacer una observación de la personalidad, puede llegar a un buen diagnóstico, tal vez algunas cosas puedan servir desde la técnica que ocupen ellos, pero cuando hablamos de un quebranto de corazón,
necesitamos de esta ayuda divina como la plantea acá el Señor Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿ya? A dar libertad a aquellos que están cautivos en sus mentes, aquellos que se sienten que no pueden eh, ser libres. Eh, Mire, una de las cosas que el ser humano sufre es sufre por cosas que no existen, sufre por cosas que en su mente crea. Muchos cristianos y no cristianos sufren por algo que en su mente piensan, "Ah, me voy a enfermar tal vez en un futuro, tal vez voy a tener un accidente, tal vez no sé cómo voy a vivir, cómo voy a comer mañana". Eso son cosas que se inventa en la mente que no existen. Y muchos sufren por cosas que no existen, que no son reales. Y están cautivos en eso, ¿ya? Están cautivos y no pueden dejar de pensar en eso. Y también en otras áreas donde hay depresiones severas, tristezas muy severas, eh, odio, rencor acumulado en el corazón. ¿Ya? Viene a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, aquellos que no tienen una claridad ya hacia dónde van, no saben qué hacer, no saben cuál es el camino donde se debe dirigir. Entonces, además que usted me entenderá que la palabra de Dios, cuando usted no tiene el Espíritu Santo en el corazón, es muy difícil poder entenderla, porque está velado eso. Es por eso que están ciegos, leen la Biblia pero no entienden, porque no tienen el autor de la escritura en el corazón. Entonces, desde ahí nosotros nos encontramos con esto maravilloso que el Señor hace, que quita ese velo de nuestros ojos y empezamos a leer la escritura y vamos entendiendo poco a poco la revelación del Señor. A poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos, las personas oprimidas, eh, hay dos cosas que lo hacen, lo complican o lo hacen sufrir. Tiene que ver con la culpa. La culpa y la angustia que genera el futuro. Esas son dos problemáticas que se dan en el ser humano que oprime el corazón. Una tiene que ver con la culpa. ¿Por qué motivo? Porque se culpan de aquello que hicieron, ¿ya? Y esa culpa los lleva a que el presente de hoy muchas veces se amargue, se entristezca y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque esa culpa todavía la tienen, todavía no han entendido lo que es el perdón de Dios, que Dios perdonó, y la culpa está ahí. Y como sabemos que la tiniebla le gusta acusarnos, le gusta que nos sintamos culpables, la persona cuando no entiende el perdón de Dios mantiene esa culpa, y esa culpa le amarga el presente. ¿Ya? Por otro lado, tenemos todo lo que es el futuro, lo que viene, eh, y en esto eh, se salió el PowerPoint, disculpen. Sí, yo por lo menos Sí, no lo veo. Sí, pastor, se salió. Se salió ya. Vamos a buscarlo de nuevo. Ahí sí, ¿cierto? Ahí le aparece. Ahí sí. Ok. Entonces,
lo que estaba diciendo que el futuro genera angustia en la persona, o el pasado con la culpa, en el futuro la angustia de lo que va a pasar. Y estos dos extremos es donde la persona vive con un presente totalmente entristecido, con angustia, con una opresión continua, y esa es la realidad como el hombre hoy día vive. Entonces, frente a todo esto, cuando viene a predicar el año agradable del Señor, que viene a dar buenas noticias, donde Él viene para que nosotros podamos ser libres, para que podamos tener esa capacidad ahora de poder ver a Dios en la palabra, entender el mensaje que Él nos trae, es la bendición que viene en nosotros. Entonces, es por eso que en esto que estamos nosotros viendo, tenemos que tener algunas cosas muy, muy claras para poder desarrollar una consejería correcta. Tenemos que estar sanados para sanar, ¿ya? Tenemos que estar sanados para sanar. Antes de seguir con esta diapositiva, ¿alguna pregunta, algún aporte que quiera dar usted? Puede activar su micrófono. ¿Nadie? Seguimos. Sanados para sanar. Primeramente, para nosotros sanarnos, tenemos que tener una buena relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de una buena relación con Dios, no estoy hablando de lo que es, eh, ya sea que se porte bien o no, ya sea que vaya a la iglesia, participe en algunos cultos. Cuando hablamos de una buena relación con Dios, tiene que ver netamente con el pecado. El pecado en el hombre genera una separación con Dios, ¿ya? Genera una separación con Dios, que lo vamos a ver eh, ya un poquito más adelante. Una buena relación consigo mismo, que es el otro punto que vamos a ver, y una buena relación con los demás. Para esto nosotros tenemos que hacer un autoexamen. El mejor comienzo para adelantar exitosamente el proceso de preparación hacia la consejería cristiana es practicar un autoexamen, o el concepto de la psicología que hablábamos el otro día, que era la introspección, que es como mirarse hacia adentro. Este autoexamen es donde yo tengo que analizarme de forma objetiva cómo estoy yo, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi vida en el Señor. Esto es algo que nosotros tenemos que ser muy, muy objetivos y ser honestos y sinceros delante del Señor, porque radica de acá que nosotros podamos ser útil en una consejería. Tiene que ver cómo estoy hoy delante del Señor. Eh, y acá nosotros vamos para evaluarnos honestamente, ya reconocer los errores. Una buena relación con Dios, todo ser humano tiene un área espiritual, lo reconozca o no, que le abre las puertas para relacionarse con Dios, o como le llaman algunos, con un ser superior. Aquí partiendo de la base de todo hombre, cristiano o no cristiano, tiene un área espiritual, porque fuimos creados a imagen y semejanza, ¿ya? Fuimos creados a imagen y semejanza. Y esa área espiritual es aquella que a nosotros es lo que Dios viene a tratar con nosotros. Por eso que esta relación con Dios viene a ser restaurada.
yo le quiero hacer una pregunta a usted y espero que alguien me pregunte, no importa lo que usted eh, eh, me pueda decir, solamente le quiero pedir que usted me pueda responder. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, me gustaría si alguien me puede decir cuál es la imagen y cuál es la semejanza. Active ahí su micrófono, por favor. ¿Aló? Aló, Sí, ¿me permite? sí, Sobre la estamos pregunta que esperando. hizo, ya. Lo que yo entiendo, la pregunta que hizo, que hace, que el hombre tiene un alma espiritual, ¿ya? Es Ya. persona, es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es capaz de conocerle y amarle. No sé ¿Eso si sería imagen o semejanza? eso sería imagen y semejanza. Ya. Las dos cosas igual, imagen y semejanza. Exactamente, ¿sí? Puede ser. Ya. Gracias, hermano. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Como le dije, la idea es que pueda participar para que nos vamos conociendo un poquito más. ¿Qué significa que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza? ¿Nadie? Entonces, bueno, lo vamos entonces a dar a conocer más adelante cuál es la imagen y la semejanza para ver si se animan. Entonces, todo ser humano tiene un área espiritual, lo Amén. reconozca o no, que le abre las puertas para relacionarse con Dios, como le llaman a algunos un ser superior. Entonces, frente a esto, el pecado es aquello que eh, es lo que separa al hombre de Dios. Amén. Seguimos. En esto respecto a lo que es esa relación con Dios, como le decía, se fractura a través del pecado. Segundo, una buena relación consigo mismo. Quienes no logran aceptarse a sí mismos porque tienen una baja autoestima. Entonces, ¿hay una buena relación con Dios o una mala relación con Dios? ¿Hay una buena relación consigo mismo o hay una mala relación consigo mismo? Entonces, desde esto es lo que nosotros vamos a ir entendiendo un poquito más para comprender por qué hoy día hay tanto creyente que está mal. Ya hay mucho creyente que está mal porque tiene una mala relación con Dios porque está en pecado y está viviendo en pecado. Entonces, esa mala relación es una realidad. O sea, hay gente dentro de la iglesia que vive en pecado y el pecado genera un, como la escritura nos habla, nos separa de lo que tiene que ver con la presencia del Señor. Entonces, cuando usted se da cuenta que en el momento que Adán peca, usted se da cuenta, como hablábamos el otro día, cómo él
culpa a Dios del pecado y al final el hombre siempre busca justificarse. Ya es después algo innato que el hombre busca justificarse. Entonces, tenemos esa mala relación que muchos viven hoy día o que están pasando algo mal porque tienen una vida en pecado, ¿ya? Y eso es algo que lamentablemente sí se da dentro de la iglesia. Una buena relación consigo mismo o una mala relación. O sea, hay gente que viene con mucha problemática hoy día, donde hay un problema de autoestima severa, ya donde hay gente que definitivamente se siente mal, se siente fea, se siente que no es inteligente, que no es capaz, y un montón de otras problemáticas ahí en su cabeza, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Eh, Tercero, mi relación con quienes me rodean, ¿ya? Mi relación con quienes me rodean. Una vez tenemos una buena relación con Dios y con nosotros mismos, pasamos a la fase de cimentar una buena relación con los demás. Y este es el examen que uno tiene que hacerse, en ese examen de autoevaluarse que hablábamos hace un rato atrás, es hacerse estas tres preguntas. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Es buena? ¿Es correcta? ¿Estoy viviendo una vida correcta en el Señor? ¿O estoy viviendo una vida eh, en la cual estoy pecando y estoy transgrediendo? Eh, ¿Tengo una buena relación conmigo mismo? Porque si yo no me amo, si yo me siento mal, si yo me... Porque cuando yo tengo una mala relación consigo mismo, nos maltratamos, nos decimos cosas. Soy tonto, soy imbécil, soy estúpido, no soy inteligente, no sirvo para nada. Y empezamos a dañarnos a sí mismos. Entonces, ahí tenemos eh, ese examen que tenemos que hacernos. Y después el tercer punto es mi relación con quienes me rodean. ¿Cómo es mi relación con mi entorno? Eh, ¿Me llevo bien con los demás? ¿Tengo problemas continuamente con los demás? Entonces, eh, tengo que evaluarme, porque el Señor habla que esa relación con los demás lo deja establecido como un mandamiento. No olvidemos que ahí en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor tiene establecido aquello, en lo cual nosotros tenemos que tener una buena relación consigo mismo para poder amar a nuestro prójimo. Eh, Acá, en todo esto que estamos viendo, nos vamos a encontrar con la complejidad que somos nosotros como seres creados por Dios. Y en esto, lo que somos nosotros, tenemos fortaleza y tenemos debilidades, ¿ya? Tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Usted se va a dar cuenta que tal vez la experiencia que usted ha vivido como ministro o líder, se va a dar cuenta de que hay debilidades que son permanentes y debilidades que son transitorias, ¿ya? Vuelvo a decir, hay algunas debilidades que son permanentes y otras que son transitorias. Las debilidades permanentes son aquellas que, si Dios permitió que quedaran en nosotros, es para que nosotros luchemos toda la vida con ellas y busquemos de la ayuda divina para poder controlar aquellas debilidades. Esas son las permanentes. Y las debilidades transitorias son aquellas que Dios las sacó el día que nos entregamos al Señor.
el día que nos entregamos a Cristo, muchas de esas debilidades Dios las sacó de forma inmediata. Tal vez si consumía alguna droga, alcohol, no sé, lo que sea, Dios lo sacó de forma inmediata. Y fue un milagro para usted, pero también Dios ha permitido que queden algunas debilidades en nosotros. Entonces, esas debilidades transitorias, ¿ya? Y las debilidades permanentes que están ahí todavía, es aquello en lo cual nosotros tenemos que tener claro. Usted tiene que aprender a reconocer cuáles son sus debilidades. Usted tiene que aprender a conocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Usted tiene que reconocer en este autoexamen que estamos viendo, es si usted tiene una debilidad que ya se dio cuenta por lo que estoy diciendo, que es una debilidad permanente, que ha luchado por mucho tiempo con ella. Usted tiene que saber que esa debilidad permanente tiene que ponerla, cubrirla bajo la oración con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para que usted pueda vivir una vida espiritual para controlar aquello que tiene que ver con esa debilidad. Y si ya tiene una debilidad transitoria que cuando antes de llegar a Cristo tenía esa debilidad y ahora no está, bueno, glorifique a Dios de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y también tiene que reconocer cuáles son sus fortalezas, porque usted tiene que tener un equilibrio y también reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos cada uno. Entonces, esto usted es la reflexión que tiene que hacer, el análisis para poder autoevaluarse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y pastor, Lo escuchamos. para una consejería, digamos, de esos momentos, cuando son momentos prácticamente cruciales, cuando uno vive en el ministerio, en Chicopía le ponemos al no estar preparado, que si no hay una preparación, sabemos que hay una preparación de oración, un autoanálisis, etcétera, pero debemos reconocer también que en ese momento crucial hay una fortaleza. ¿Cómo poder tenerla, valga la redundancia, esa fortaleza en ese momento? Si, si es verdad que nosotros súbitamente hay casos que son extremos, por ejemplo, un caso que ahora en este momento me llamaran por teléfono y, por ejemplo, mi hijo, ¿no es cierto?, sufrió un accidente y lo tengo que ir a ver al hospital, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, no estoy preparado, o sea, tiene que haber también en un contexto psicológico, ¿no es cierto?, una preparación previa, salvo si yo tuviera esta fortaleza, no sé si me explico. A ver, si lo logro entender. Nosotros, cuando yo me refiero a fortaleza, me refiero a aquellas cosas en las cuales podemos decir mi fortaleza es que tengo templanza o tengo dominio propio o tengo gozo o tengo fe. Esas son mis fortalezas, ¿ya? Ahora, cuando usted plantea una situación como la que me está diciendo, obviamente que en ese momento cualquiera se puede sentir emocionalmente débil, ¿ya? Pero es acá donde nosotros apelamos a lo que son los frutos del Espíritu. Es acá donde nosotros apelamos a esa ayuda. Es acá donde se cumple la palabra que recién hablaba, cuando decía que cuando nosotros somos pobres en espíritu es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios. Es acá donde uno no se trata de decir, no, yo soy fuerte, voy a enfrentar esto, no tengo ningún problema, sino que acá donde usted tiene que ir en oración y pedir ayuda a Dios que le dé la fortaleza para esta situación, que le dé la templanza para esta situación, para que usted en este momento pueda mantener esto bajo control y que no esto genere una tensión o genere más peso en la familia. Entonces, eso tiene que ver netamente con un tema más de la relación con Dios.
No sé si me logro explicar, pastor. A ver, mi pastor, entonces trascendentalmente nuestra relación, eh, podríamos decir, no, no vamos a mirar esto en menos ni en vano lo que estamos aprendiendo ahora, sino que nuestra relación puede ser mucho más trascendental para poder cubrir todo este tipo de debilidades, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiere decir usted, o decirnos a todos. Claro, ¿por qué motivo? Porque nosotros, como le decía, cada uno, porque tal vez las debilidades que usted tiene son mis fortalezas y tal vez sus fortalezas son mis debilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es algo que todos somos diferentes y todos tenemos debilidades diferentes o muchas veces las mismas, pero frente a eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y tenemos que nosotros aprender a reconocer esas debilidades. ¿Por qué motivo? Porque nosotros al reconocer las debilidades sabemos por qué es lo que tengo que orar. ¿Ya? Porque si yo tengo una debilidad en el alcohol, en las mujeres, y tengo una debilidad por esta área, yo lo que tengo que hacer es orar y ser muy honesto con el Señor y decir, Señor, esta es mi debilidad, esta debilidad la estoy arrastrando por años y yo esto no lo quiero sentir, no quiero sentirme débil, yo me quiero sentir fortalecido en aquello. Entonces, cuando nosotros oramos con un corazón sincero en lo que a Dios le agrada, cuando nosotros vemos el Salmo 51, que es un salmo en el cual David ora, y este Salmo 51 se escribe cuando él pecó con Betsabé, y todo lo que conocemos, ese Salmo 51 refleja un corazón contrito y humillado. De hecho, cuando él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, el concepto de lavar no es el mismo concepto que tenemos hoy día. Y ahí vamos nuevamente al contexto. Y en ese contexto, en el tiempo de David, la forma de lavar, ¿cómo era? Tomaban la prenda, la humedecían en agua y la golpeaban en una piedra grande para que soltara la tierra y así volver a enjuagar. Y así la enjuagaban y la golpeaban en una roca grande, entonces la golpeaban una y otra vez hasta que fuera soltando toda la tierra y la volvían a enjuagar. Por lo tanto, cuando David dice, Señor, reconozco mi pecado que está delante de ti, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, David lo que está diciendo, Señor, si es necesario, tienes que golpearme, tienes que tú golpearme hasta que yo saque todo eso malo que tengo, saques todo eso sucio que tengo. Señor, límpiame, no importa que me tengas que golpear, no importa que tenga que recibir golpe, pero límpiame. ¿Por qué motivo? Porque la oración, como decíamos la semana anterior, muchas veces la oración tiene que ver netamente con ayúdame, bendíceme, ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá, pero en la oración interna, esa profunda del corazón, como lo hace David, Señor, límpiame, límpiame, aunque tú tengas que asustarme, aunque tú tengas que aplicar esa disciplina, si es necesario para que mi corazón esté limpio, Señor, yo lo acepto. Amén. No sé si me explico o alguien quiere preguntar algo más. Amén, mi pastor, muchas gracias. Amén. Entonces, nosotros en todo esto nos vamos a encontrar con eh, esta, la personalidad, que es lo que vamos a ver ahora. Esta personalidad, nosotros somos una suma de situaciones que hemos vivido cada uno desde nuestra niñez. ¿Ya? Nosotros hoy día somos lo que somos, está también de acuerdo a cómo vivimos, dónde nos desarrollamos y al interior de la familia. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, se produce eh, es- esta alegría, este contentamiento, pero nosotros tenemos que entender que nosotros vamos viviendo un proceso en la iglesia, vamos poco a poco sanando nuestras vidas, eh, pero
nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a la iglesia, todos los que estamos dentro de la iglesia, de alguna manera, tenemos un corazón que ha sido quebrantado. Algunos ya están más sanos, otros todavía no están sanos, otros están en un proceso, otros ya están completamente sanados, ya listos para poder ayudar y sanar a otros a través de la consejería. Pero nosotros vemos que eso es algo real. A veces se da que la gente nueva que llega viene con un ideal, que toda la gente que está en la iglesia son perfectas, ya que son perfectos. Todos los que están en la iglesia son perfectos. Entonces esa persona después cuando ve una actitud que no es correcta, se generan ahí complicaciones. Entonces, en eso, a veces nosotros se imagina ya que toda la gente que está ahí personas que actúan bien, que son buenas personas en todo tiempo, pero se empieza a generar esto y ahí hay que enseñar que no es bueno hacer la crítica hacia los demás porque la transformación o el cambio parte de uno, ya parte de cada uno para que eso pueda realmente tener validez. Entonces, en todo esto hay un texto ahí en Romanos capítulo 12, ¿ya? En Romanos capítulo 12, eh, y que dice, lo voy a leer en traducción del lenguaje actual, que dice así, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Vivan siempre en armonía. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Eso está en Romanos capítulo 12, leí el versículo 9, el 10, el 14 y del 16 al 18. Entonces lo que Pablo plantea acá, de que el amor sea sincero, sin fingimiento, ¿ya? El amor debe ser sincero, sin fingimiento. Cuando nosotros analizamos esto, es importante porque nosotros vemos en el libro de Hechos, vemos un fingimiento de un matrimonio y vemos una reacción única en el Nuevo Testamento respecto cómo actuó el Señor a través del Espíritu Santo, donde vemos el matrimonio de Ananías y Zafira, donde actúan fingiendo amor. Nosotros vemos, ¿cierto?, que ahí había un hermano que había regalado una casa y el valor de esa casa se había repartido a todos los hermanos para bendición, y el hermano lo hizo con un corazón sincero. Ananías y Zafira, cuando vieron que ese hermano había hecho eso, y se tiene que haber comentado y tienen que haber hablado del hermano que regaló esta casa y bendijo a cada hermano, Ananías y Zafira hicieron tener también eso mismo, ya sentirse honrados públicamente. Entonces Ananías y Zafira hacen lo mismo, venden la casa, pero ellos en su fingimiento dicen, ¿para qué vamos a dar toda la plata? Demos la mitad nomás. Vamos a bendecir la obra, la mitad nomás, no toda. Pero vamos a contar que vendimos la casa o el terreno, lo vendimos y traemos todo delante del apóstol. Entonces, eso es fingimiento. Eso es un amor no sincero. Y es interesante cómo Dios inmediatamente reacciona
y nosotros vemos que Dios reacciona para dejar un precedente de lo que no le agrada a Dios. No le agrada a Dios que el amor sea con fingimiento. Y usted conoce la historia, el Espíritu Santo le quitó la vida a ambos por esta situación. Entonces, nosotros tenemos que tener ese amor sincero. Segundo, tenemos que desechar todo lo que tiene que ver con rencor, resentimiento y todo aquello que pueda eh, generar que yo tenga una mala relación con mi prójimo. ¿Ya? Tercero, respetar la dignidad del otro. Y cuando nosotros hablamos de respetar la dignidad, estamos hablando de no levantar falsos testimonios, de no hablar mal de las otras personas, sino de poder cuidar la dignidad. Porque cuando se desacredita una persona, después que se desacredita esa persona, es como tirar un saco de pluma al aire. Después cuando se pone en la buena con la persona, pero cómo se recuperan todas las plumas que están en el aire. Lo que se dijo, bueno, es ahí donde también se daña la dignidad de la persona. Si a nosotros nos hacen mal, no podemos pagar con la misma moneda. Ya eso lo deja muy claro, sino que nosotros tenemos que orar por aquellas personas. Mire, esto es, sí, y espero que usted esté tomando apunte de todo lo que estoy hablando, ¿ya? Uno de los tips importantes para que usted ayude a alguien que sane el corazón con alguien que le ha hecho daño, es que usted le aconseje que esté orando por esa persona todos los días. Cuando usted le dice eso a la persona tal vez se va a incomodar, pero si usted le dice, mira, esa persona que te hizo daño, ya sea que te robó, te golpeó, te dañó, te desacreditó, lo que sea, dígale usted, ora por ella todos los días y pídele a Dios que tenga misericordia, pero ora por esa persona todos los días y te vas a dar cuenta que al cabo de un tiempo no va a haber nada en tu corazón. Es una forma de sanar el corazón cuando nosotros oramos por el otro, cuando nosotros intercedemos con el otro. Entonces, en esto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo para que tengamos una mejor Gracias. relación con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, y así ir avanzando en este desarrollo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, si por gentileza le puede dar el pase, la entrada al pastor Víctor Acosta, por favor, que se tuvo que cambiar de equipo. Ya, vamos. O lo hago yo de acá. Hágalo usted porque acá no encuentro la opción. Voy a tener que salir de sacarle el PTT, sí, ¿ya? Ya, Ahí mi pastor Rogelio está de nuevo usted ok. con el control del video. Ahí está. Amén. Entonces, eh, vamos a ver nuestra vida interior y vamos a ver lo que es la personalidad y la conducta.
Cuando nosotros vemos la estructura del ser humano, muchas veces nos encontramos por qué la persona reacciona así, por qué me mira así, por qué nosotros vemos conductas en el ser humano que muchas veces no la entendemos. Ya quiero empezar diciendo que dentro de esta vida interior, desde lo que es la personalidad, la conducta, eh, a veces suceden cosas que nosotros no logramos entender, ya visiblemente. ¿Por qué motivo? Porque quiero hacer una diferencia en lo que es la ética y lo que es moral. Cuando nosotros hablamos de moral, es cuando nosotros miramos la reacción o la actitud externa. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la actitud interna o la reacción interna o la motivación interna. Lo ejemplifico. Cuando nosotros vemos la moral pregunta ¿por qué lo hace? Yo observo a una persona que se baja de un auto y golpea a un ciclista o a otra persona, a un peatón. La moral mira la acción, por qué, ¿cierto? Está observando y mira la acción de la persona, la actitud, la reacción de esa persona. La ética pregunta por qué esa persona reaccionó así. ¿Ya? Entonces, en esto tiene que ver netamente con lo que es la conducta. Y en esto eh, vamos a empezar con lo que es la personalidad, ¿ya? La personalidad. Eh, cada persona tiene, como decíamos recién, una estructura desde su personalidad, desde su desarrollo, desde la niñez. Sucedió un caso en Latinoamérica donde eh, hay un hombre afuera de una ferretería con un atornillador grande y toda persona que se acercaba a él intentaba enterrarle el atornillador. Llamaron a la policía llegó y de ahí el hombre cuando la policía se acercó hizo lo mismo con la policía y la policía al final disparó y le quitó la vida. Ya él estaba fuera de esa ferretería con esa actitud. Cuando se hace la investigación, eh, después se da a conocer que este caballero era el dueño de la ferretería, pero le había ido tan mal en su negocio que estaba prácticamente quebrado. Ese día en la mañana, él se levantó y le pidió un café a su esposa y su esposa le dijo que no quedaba café. Después de eso, la esposa le dijo, ni tampoco tengo pan para los niños para que desayunen. Y también tengo que agregar que no puedo mandar los niños al colegio porque no se han pagado las mensualidades de 6 meses. Eh, el hombre salió de la casa golpeando las puertas, llegó a su lugar de trabajo y tuvo esa actitud. Desencadenó en un estrés y es ahí cuando la policía le quita la vida. Obviamente se defendieron porque él estaba atacando a todos. Es por eso que la personalidad es compleja, ¿ya? ¿Cómo puede poder llegar a ese estrés que él perdió todo el control de su vida bajo una ira, bajo una rabia con todo el mundo? Un hombre de trabajo, un hombre empresario, un hombre que tenía
esa forma tal vez de reaccionar, o se aguantó mucho o tuvo esa mala reacción que nosotros vemos que no todos reaccionan igual. Nosotros lo vemos bíblicamente en el libro de Job, cuando vemos que Job hace la declaración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos esa reacción de templanza, de dominio propio, eh, sin embargo, nosotros vemos otra reacción en Éxodo 16, cuando Moisés y Aarón dice que los dos se llenaron de angustia, ¿ya? Porque toda el pueblo estaba en su contra y fueron a buscar ayuda en el Señor y se llenaron de angustia. Job se mantuvo con templanza. Entonces nosotros vemos acá realidades diferentes de cómo nosotros nos vamos desarrollando en lo que es la personalidad. Entonces, en esto, nosotros, en lo que es la personalidad, cómo se construye esta personalidad, la personalidad, lo voy a dar solamente eh, el enunciado, después lo vamos a profundizar mayormente, pero la personalidad es la construcción del carácter más el temperamento. ¿Ya? La personalidad es el carácter más el temperamento. Eh, y eso lo vamos a analizar después, ¿ya? Eh, para que vamos poco a poco entendiendo. La personalidad es el carácter más el temperamento. Algo sencillo tiene que ver con la estructura que todos tienen, porque todos tenemos diferente personalidad, ¿ya? Diferente personalidad. Después tenemos lo que se conoce como ego, ¿ya? Lo que se conoce como ego. Y en esto nosotros tenemos, en el ego es donde nosotros tenemos los grandes conflictos internos. ¿Por qué motivo? Porque es a través del ego donde aparecen un montón de cosas negativas en nosotros. Para que usted se haga una idea, el ego es como una máscara, ¿ya? El ego es como una máscara. Y en ese ego se van estableciendo toda una cáscara, eh, una cáscara externa, donde se van uniendo lo que son los miedos, la victimización, la culpa, la búsqueda de aprobación, la búsqueda en el exterior. O sea, al final el ego va creciendo en nosotros y va ocultando lo que realmente nosotros somos. Y ese ego es aquello que muchas veces nos impide tener una buena relación con Dios, ¿ya? Nos impide. Entonces, es en esto donde estamos tratando de entender nuestra personalidad, ¿ya? Y mi vida interior. Eh, y, y es esto lo que, como le decía, el ego va añadiendo aquellas cosas que nos vamos ocultando, por así decirlo, y las personas muchas veces viven bajo esta influencia de lo que es el ego o la parte externa, cómo se fueron desarrollando desde su hogar, ¿ya? Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Pastor, el ego que usted dice es el yo, ¿cierto? Se podría decir equivalente al yo. Sí, pero es el yo, no es el yo de la esencia de lo que realmente somos, Ya. sino que el ego es una construcción de acuerdo a donde nos desarrollamos, que se va dando, y en el ego es donde saltan los miedos, la victimización, la culpa, la búsqueda de la aprobación. Es por eso que se transforma en un peso para el ser humano. Eh, no sé si me iba a preguntar otra cosa. Eh, por ejemplo, también en Mateo 23:12, ¿cierto? Dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Puede ser o no? Eh, sí, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a entregar la vida a Cristo, nosotros nos entregamos todo, y ya desde ahí Dios saca esta carga cuando nosotros somos sinceros y honestos, y se cumple lo que usted acaba de leer, Ujú. ¿ya? Pero este ego cuesta mucho a veces dejarlo. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque la gente, gran mayoría, hay una costumbre, una forma de vida en esta área. Entonces lo que nosotros tenemos que rescatar es la esencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es la Ok. esencia que nosotros tenemos que rescatar. Gracias, pastor. Amén. Entonces, en esto tenemos la personalidad, el ego, y tenemos lo que es la conducta. Ya cómo es la manifestación de la conducta, cómo nosotros reaccionamos, cuál es nuestro lenguaje, cómo nosotros expresamos la personalidad. Hay un mal carácter. Cuando usted se enoja, nadie tiene que hablar en su casa. Cuando usted se enoja, todos tienen que salir. Cuando usted se enoja, los animalitos tienen que alejarse de usted. Cuando usted se enoja, dice palabras hirientes. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo usted reacciona frente a las crisis? ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo nosotros podemos tener aquello? ¿Tenemos una conducta equilibrada cuando nosotros estamos frente a problemas? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo nosotros podemos tener ese dominio propio? Eh, ¿Usted le ha preguntado a su esposa, a sus hijos, si ve algo negativo en usted, en su personalidad, o en su conducta, o cómo reacciona? ¿O en algún momento se lo han dicho y usted se enoja más, reacciona más molesto? Son estas la conducta de cómo nosotros somos, y es acá cómo llegamos a la iglesia. Eh, por eso que Dios tiene que hacer un trabajo eh, muy profundo en cada uno de usted y de mí. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, usted se va a dar cuenta que Dios invierte tiempo en cada uno de nosotros. Yo llevo 26 años en el Evangelio. El Señor ha invertido 26 años en mí. Él ha puesto pastores, ha puesto maestros. Bueno, de diferentes maneras, Él ha invertido tiempo en mí, como también Dios ha invertido tiempo en usted. Y Él lo que quiere es que usted y yo demos frutos, ¿ya? Pero no frutos silvestres, sino buenos frutos. El árbol se conoce por los frutos. Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia. Usted conoce todos los frutos. Gálatas 5:20 al 22. Ahí están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. O va a dar fruto de la carne o va a dar fruto del espíritu, pero algún fruto va a dar. Y aquí tiene que ver con la conducta. Es por eso que la llenura del Espíritu Santo, la persona que está llena del Espíritu Santo manifiesta fruto del Espíritu.
la llenura del Espíritu se manifiesta en los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, nosotros tenemos acá que en esta conducta o el comportamiento que tenemos, ¿cómo es? ¿Cómo soy yo en mi conducta delante de los demás, en mi casa, en mi hogar? Porque donde nosotros realmente vivimos y nos mostramos como somos, somos en nuestro hogar. Y para eso es bueno preguntar a su esposa, a su esposo, decir, ¿qué opinas? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Hay cosas que te molestan de mí? ¿Hay cosas que digo que te incomodan? Es por eso que los conflictos familiares se van dando por temas de conductas, de cómo hablamos o cómo decimos las cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Seguimos. Lo que Dios viene a tratar con nosotros en este trabajo de joyería que hace Dios con nosotros, Él lo que viene a rescatar en nosotros es la esencia, es la esencia. Cuando nosotros hablamos de la esencia es hacernos responsables de nuestras vidas, ¿ya? Hacernos responsables de nuestras vidas y reconocer que como hijo de Dios, Él puede restaurar mi esencia. Cuando nosotros recuperamos nuestra esencia, nos sentimos libres. Es por eso que usted va a ver a un niño, que un niño puede alabar a Dios y puede levantar las manos y puede saltar, se siente libre. Entonces, esa esencia es la que va trabajando Dios para que nosotros nos sintamos libres y que no dependa de mi exterior, no dependa de lo que digan de mí, lo que piensen de mí, lo que hablen de mí, porque hoy día sobre todo tenemos una juventud que están sumamente preocupados por lo que digan, si tienen un like, si no tienen un like, que lo que opinan de él, que lo que continuamente hablan de él. O sea, al final no son libres y dependen de lo que digan desde el exterior. Sin embargo, cuando nosotros recuperamos la esencia, esa esencia es donde yo me empiezo a amar como Dios me ama. Por eso que cuando el Señor dice que nosotros debemos ser como niños, tiene que ver con esa esencia. Esa es la esencia que Dios trabaja en nosotros, en todo lo que es la personalidad, trabaja para sacar ese ego, renunciar a aquello, para que Dios trabaje con nuestra conducta y cuando trabaje con esta conducta, ya donde Él va tratando nuestras vidas, eh, Él empieza a desarrollar y a restaurar nuestra esencia, esa esencia de niño, esa esencia que reacciona frente a los demás, no con la dureza. Eh, si pudiera ejemplificar la esencia, lo ejemplificaría con eh, una hermana que ella cuenta que los vecinos eran muy pobres. Cuando ella era chica, un día estaba jugando en el patio y escuchó a los vecinos decirle a su hijo que no iban a tener comida, que no había plata y que por favor no llorara porque era algo que no tenían. Entonces ella, en su esencia de niña, fue, sabía dónde el papá tenía plata, fue, sacó plata, fue, compró mercadería, compró carne y fue y le llevó a esta familia. Cuando llega el papá a buscar la plata, se encuentra que le habían sacado plata y obviamente ella era la hija en la cual iba a recaer toda la responsabilidad.
eh, y la castigaron a ella, y después de preguntar varias veces qué es lo que había hecho con la plata, porque pensaban que se había ido a gastar el dinero, qué sé yo, ella da a conocer lo que había hecho. Entonces, eso es esencia de, de reaccionar, no cuestionar tanto, sino de reaccionar en una actitud que sale del corazón, ¿ya? Y eso es lo que Dios viene a trabajar en nosotros. Por eso que en 2 Corintios 5:17 dice, eh, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, lo que viene ahora es a recuperar eh, esta, esta esencia, el Señor, en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mi pastor, una consulta. Lo que pasa que cuando usted habla del ego, vuelvo un poquito atrás, disculpe, ¿Ya? uno tiene el concepto cuando habla del ego, uno tiene el concepto de deseo de admiración, de aspectos de grandeza, pero usted ahí dice, a usted ahí habla de temores, de debilidades, esa parte no me queda clara, pastor. Claro, lo que pasa es que nosotros en el lenguaje común hablamos del ego siempre como una persona egocéntrica, pero cuando nosotros hablamos del ego, nosotros hablamos de una máscara en la cual a través de los temores, los miedos y todo eso, saca otra máscara para mostrar que no tiene miedo, que no tiene temor, y muestra y se quiere mostrar más que el resto, pero internamente sí tiene miedo, sí tiene temor. Entonces son esas cosas que la persona carga y se pone una máscara para poder, en vez de decir que tiene miedo, en vez de decir que tiene culpa, hace todo lo contrario. Por eso que se resalta la persona egocéntrica, que muestra a veces que es muy superior, y es porque tiene un problema de autoestima, ¿ya? Y es porque tiene un problema interno. Es por eso que ese ego es una máscara, como les decía. Usted, por ejemplo, puede ver a una persona hoy día muy segura de sí misma, que tiene todo el control, que puede hablar y puede expresarse muy bien y pareciera ser que tiene todo bajo dominio, pero usted puede ver que esa persona tiene un problema en el ego porque tiene un problema en su autoestima. Por ejemplo, acá en Chile, usted lo puede ver como este comentarista deportivo que fue futbolista, Bombalet, usted todos lo conocen, cómo él era, cómo él se describía a sí mismo. ¿Se da cuenta lo egocéntrico que él era? Cuando él decía que él era el mejor, que no había nadie mejor que él era el mejor periodista, que era el número uno, que no había nadie que pudiera lograr ser mejor que él. Pero ¿qué es lo que había en él al final? Era una máscara, no era él. Nosotros lo que vimos siempre en él fue el ego, una máscara. Estaba lleno de miedos, ya estaba lleno de miedo, y frente a eso tal vez tenía algunas culpas, no lo sabemos en profundidad qué lo llevó a suicidarse, pero es eso lo que sucede con lo que es el ego. El ego es una máscara, ya es una máscara para ocultar al final eh, las cosas que no están bien en mí. Por eso que en esto, cuando nosotros vemos que Cristo viene a reinar a nuestras vidas, y cuando decimos que entra en nuestro corazón, lo decimos planteando que Dios ahora es el que habita, y ya todo lo que tiene que ver con esta máscara externa tiene que ir cayéndonos. No sé si me logro explicar, pastor. Sí, a mí me pastor, muchas gracias. Amén. No sé si alguien más quería preguntar. Mi pastor, por acá el pastor ¿Sí? Elías. Mi pastor, con respecto a la esencia, usted dice, ¿no es cierto?, que
comenzamos, ¿no es cierto?, a recuperar, ¿no es cierto?, amar, trabajar con Dios. Dios trabaja en nosotros con respecto a la esencia, a la conducta, el desarrollo de nuestra esencia a ser como niños, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice ser como niño para el perdón, para agilizar, ¿no es cierto? Quizás digamos, un desgusto con alguien, ser como niño, prácticamente se nos olvida. Pero después viene usted y dice reaccionar con una actitud buena desde el corazón. Y la escritura, pues, es un gran trabajo esto, el tema de la esencia, porque la escritura dice que del corazón mana las buenas y malas cosas. O sea, está en gran parte del corazón, ¿no es cierto? Si bien es cierto la persona que llega y hacer que esa persona pueda tener una restauración con Dios, tenemos que darle a conocer también la enseñanza del corazón que emana cosas más negativas que buenas. No sé si me explico bien, mi pastor, pero es, digamos, reaccionar a una actitud buena desde el corazón. ¿No cree usted que también hay una brecha bien amplia con eso porque el corazón es engañoso? Eh, Gracias, pastor. Sí, le entiendo lo que usted está planteando. Acá nosotros tenemos que tener claro algunos conceptos respecto a lo que es la vida espiritual. Del corazón salen las guerras, todo, pero estamos hablando de un corazón entregado al Señor o de un corazón que no se ha entregado al Señor. Recién cuando hacía yo la pregunta de lo que es la imagen y semejanza en la cual fuimos creados, cuando Dios dice que nos creó a su semejanza, la semejanza de Dios es la siguiente. eh, Somos seres con emociones y sentimiento igual que Él, ¿ya? Somos personas que tenemos una libre voluntad, ¿ya? Y somos seres inteligentes. Esa es la semejanza. La imagen de Dios, la imagen es la santidad, la pureza de corazón y la pureza de intención, ¿ya? Cuando nosotros vemos en la Escritura que el hombre pecó, lo que perdió fue la imagen. Perdió la pureza de corazón, la pureza de intención, la santidad, pero mantuvo la semejanza. Siguió siendo un ser inteligente con emociones y sentimientos y con una capacidad de un libre albedrío, pero perdió lo que es la imagen. Si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 5, a lo mejor ahí me van a ir comprendiendo un poquito más, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, escuche, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero ya está hablando de una semejanza caída. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Esa imagen caída de el hombre es la que viene a restaurar Cristo. Es por eso que Cristo, cuando viene acá a este mundo, en ese plan maravilloso, lo que viene a restaurar Cristo es la imagen perdida que se perdió ahí en el huerto. Y la única manera de recuperar esa imagen de santidad, de pureza de corazón y de pureza de intención es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y es a través de la vida en el Espíritu la que nosotros podemos recuperar ahora la imagen perdida. Y esa imagen perdida es para que en nosotros se restaure nuevamente la santidad, la pureza de corazón y la pureza de intención. Es por eso que nosotros, la vida cristiana, nosotros humanamente no podemos tener el control de la vida cristiana o de esta vida en la cual nosotros llevamos a cabo. Por eso que el apóstol Pablo, voy a parafrasear cuando habla en Romanos capítulo 7, y dice Romanos, quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunto,
Pablo está hablando convertido o está hablando desde el punto de vista cuando no se es cristiano todavía, cuando no se ha entregado al Señor? Cuando uno ve el contexto, Pablo está haciendo un análisis de lo que es la humanidad en el hombre, que muchas veces quiere hacer lo bueno y no puede, y lo malo que no quiere hacer, eso termina haciendo. ¿Eso qué significa? Significa que el hombre humanamente tiene la tendencia a pecar, y ahí de ese corazón sale lo malo. Ahora, cuando nosotros empezamos a vivir una vida en el Señor, una vida entregada a Dios, Dios empieza a restaurar nuestras vidas y empieza a ver una pureza de corazón y empieza a ver una pureza de intención y empieza a ver una santidad. Porque cuando uno lee Romanos capítulo 8, en el versículo 1 dice, doy gracias a Dios ahora que vive el Espíritu en mí. Si usted sigue leyendo todo el 8, en el 8:13, dice que el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es a través del Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne. Entonces, desde este punto, es interesante que nosotros podamos entender que en este trabajo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros es restaurar esa imagen que se perdió en el huerto. Eso es lo que viene a hacer Cristo a través de la obra expiatoria, cuando nosotros vemos la Trinidad operando junta, cómo el Señor Jesucristo viene a hacer la obra expiatoria para que nosotros podamos tener perdón, redención sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. A través de esta obra expiatoria, Él envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tome el control de esta naturaleza pecaminosa y esté bajo el gobierno de esta vida en el Espíritu. Y es esto lo que va a desarrollar que nosotros en esta vida cristiana podamos tener victoria. Les quiero hacer una pregunta y respóndame con toda libertad, por favor. ¿Jesucristo venció el pecado como hombre o venció el pecado como Dios? Pastor Máximo responde, pastor, como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Como 100% hombre y 100% Dios, mi pastor. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Él venció como hombre, pero sí él se negó a usar su naturaleza divina. Nos demostró a nosotros que dependiendo del Espíritu Santo y dejándonos moldear por él, podemos vencer el pecado. Él nos dejó el ejemplo, pero él renunció a su naturaleza divina. Gracias, pastor. No, soy ¿Alguien más? hermano nomás. ¿Puedo explicar Ok, hermano. mi respuesta? ¿Sí? Cuando digo 100% Dios por 100% hombre, claro, está dando a entender teológicamente que solamente, ¿no es cierto?, la ira de un Dios, porque como hombres, la ira depositada en un solo hombre, tenía que ser también, como dio su vida, ¿no es cierto?, tenía que ser 100% lo que se dice, digamos, la descripción teológica, que para poder soportar toda la ira, ¿no es cierto? Y para poder tomar todas las culpas, le llaman esta parte del 100% Dios, o sea, Dios mismo, su ira, ¿no es cierto? La desató, ¿no es cierto?, en un cuerpo de un ser humano, siendo, ¿no es cierto?, él también 100% Dios. No sé si me explico bien para poder soportarlo. A eso me refiero, mi pastor. Bueno, si estamos equivocados, estamos también para aprender un poco más de esto. Amén. Gracias, pastor. Eh, nosotros tenemos que entender lo siguiente. ¿Por qué motivo les hago esta pregunta?
porque lo he escuchado en tantas iglesias donde a veces eh, se dice, bueno, todos pecamos, ¿quién no peca? ¿Acaso nosotros no vamos a pecar? Si Dios, al final, el Señor Jesucristo no pecó porque Él era Dios, pero todos pecamos. ¿Quién no peca? De pensamiento pecamos y empezamos a hablar respecto a eso. Nosotros tenemos que tener claridad que la palabra de Dios, una de las doctrinas fundamentales, es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Son doctrinas fundamentales. Y en esto nosotros tenemos que tener la claridad, como bien dijo mi hermano ahí, que el Señor Jesucristo, Filipenses habla que Él se despojó a sí mismo, ya se vació. Esa es la palabra en griego, que es kenosis, se vació a sí mismo. Y en ese vaciamiento, Él se despojó a sí mismo, es como por así decir, para que en nuestra mente lo podamos entender, es como que Él tomó su deidad y la dejó ahí para no usarla para vencer el pecado. El Señor Jesucristo venció el pecado 100% hombre. Por eso que la palabra dice que en Él no se halló pecado, porque Él no pecó, pero Él, ¿cuál fue la herramienta que usó? Oración, ayuno, palabra, obediencia. Porque así dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas características son las que a nosotros nos lleva también a demostrarnos que nosotros podemos vencer el pecado. Y podemos vencer con estas armas, imitándolo a Él. Entonces Él nos da una enseñanza ahí que ahora el pecado sí puede ser vencido. El tema cuando nosotros no vencemos el pecado, una, porque a veces no queremos, porque no somos capaces de entregarnos. Fíjese que cuando uno estudia la historia de la iglesia en el primer siglo, el concepto que nosotros hoy día hablamos de que recibimos a Cristo en el corazón es un concepto que se acuñó hace, no sé, 50, 80 años atrás. Porque nosotros decimos, recibió a Cristo, recibió a Cristo. La forma que se conocía el cristiano del primer siglo era la pregunta cuando se encontraban dos, la pregunta era, ¿entregaste tu vida a Cristo? Sí, la entregué. Esa era la forma, que para mí personalmente, opinión personal, usted también puede tener su opinión, para mí es más claro esa pregunta o esa forma de declarar mi vida cristiana a decir, no, no recibió a Cristo, él recibió a Cristo. No, para mí es entregar mi vida al Señor. Cuando hablamos de entregar nuestra vida es sin vuelta atrás. Me entregué para siempre. Entregué mi vida a Cristo, que tiene que ver con la consagración y tiene que ver como también lo habla ahí Romanos capítulo 12. Amén. Eh, Creo que estaríamos llegando hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Pastor, pastor, ¿Sí? eh, justamente con respecto a la última pregunta que usted hacía, ¿se puede aplicar ahí? Yo me lo recordaba, lo tuve que buscar, sí, de memoria me acuerdo, sí, el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, cuando habla acerca de cómo Él nos puede entender y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Me imagino que ahí también ahí se refiere a la semejanza pecadora, como usted dijo, y dice que lo venció sin pecado. Ese sería un texto bien aplicable a lo que estamos hablando. Súper. Sí, porque ahí está hablando que él fue tentado en todo y está hablando de la naturaleza humana. ¿Por qué motivo? Porque Dios no puede ser tentado, dice la palabra. Cuando nosotros estudiamos la Trinidad, cuando entramos a un estudio teológico de la Trinidad o la Triunidad,
nosotros entendemos que la esencia es una sola y que es manifestada en tres personas. Y en esa persona, cuando hablamos de Cristo, cuando uno estudia la cristología, nos encontramos que este Cristo es en este momento netamente humano. Es por eso que cuando él habla como humano, cuando él dice el Padre es mayor que yo, está hablando con esa naturaleza 100% hombre. El texto que usted acaba de citar está hablando de que él fue tentado en todo como hombre, porque Dios no puede ser tentado. ¿Se da cuenta? Entonces, frente a eso es lo que estábamos planteando, que el Señor Jesucristo venció como hombre para que nos dé a nosotros ahora esa capacidad de que también podemos vencer, pero como Él venció. Oración, ayuno, palabra de Dios, obediencia. Amén. No sé si alguien más o pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Es una muy buena noticia ese texto, entonces. Sí, buenísimo. ¿Ninguna pregunta más? Entonces, ya nos veríamos de este viernes que viene al próximo, porque es festivo para la próxima semana, y nos veríamos en la semana de arriba, que sería la penúltima clase, me parece, hermano Cristian, parece, ¿o no? Pastor, ¿Ah? Sería de esta semana a la próxima, ahí sí, sería la sí, penúltima clase. sí, Ya, porque es feriado, sí. ok. Oramos antes de terminar. Amén. Amén. Padre, Señor, te quiero dar gracias por tu favor, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Señor,